Saludos amigos, buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a este su programa Derecho y Sociedad. Como siempre transmitimos desde la oficina Bufete Jurídico licenciado José Cristino Rodríguez para toda la provincia de Valverde, la región noroeste, el país y el mundo a través de UniTV Canal 10, Teleesperanza Canal 33, Canal 97 para Laguna Salada y pueblos vecinos, Canal 28, Montecristi, Dajabón, Monción, Villa Los Almácigos y otras comunidades vecinas. Para nosotros es un gran honor poder compartir con ustedes esta noche de este sábado un tema jurídico de mucho interés. Está con nosotros hoy un invitado especial, un experto en la materia del tema que vamos a tratar hoy. Se trata de José Virgilio Espinal, Jochi. Sí, buenas noches para todos. Gracias por la presentación del licenciado Márquez. Como decía el licenciado Márquez, tenemos el honor, el orgullo también de compartir este momento con uno de los abogados que más ha avanzado en el ejercicio del derecho y muy sobre todo de lo que más se ha conectado con lo que es la materia laboral. Por eso lo definimos como un invitado de lujo para la sociedad y también que llena, repito, de orgullo al programa. Buenas noches, licenciado Espinal. Sí, gracias José, gracias Ignacio. Es un placer para mí estar con ustedes esta noche, compartiendo parte de nuestras ideas, de nuestras vivencias, y estamos a su disposición para compartir un ratito aquí con nuestros conocimientos. Este es un programa, ya Jochi lo había visto anteriormente el pasado sábado, un programa de contenido educativo en materia jurídica. Hoy vamos a hablar de derecho laboral. Profesor, el tema de hoy. Sí, el tema que hemos seleccionado es la causa y consecuencia de la terminación del contrato de trabajo. ¿Por qué este tema? Este tema fue seleccionado pensando en que así como se contrae matrimonio, la pareja contrae matrimonio, y la intención siempre es que sea de por vida. Cuando un hombre o una mujer deciden contraer nupcia, dicen, yo soy tuyo y tú eres mío para toda la vida. Esa es la intención, esa es la intención. Asimismo, cuando una persona logra colocarse en un puesto de trabajo, en una empresa o en un medio de producción X, la intención, lo ideal es, para bien de la sociedad, para bien de la familia, lo ideal sería que esa colocación en empleo fuera para toda la vida, que haya una estabilidad sin que ello signifique que pueda olfatearse como esclavitud, sino que haya estabilidad en el empleo. Esa es una idea y una excepción que hay también. Esa es una idea que, sin embargo, la realidad dice que ni los matrimonios duran toda la vida, ni el contrato de trabajo ni el contrato de trabajo tampoco, y que tienen causa. El contrato matrimonial termina, divorcio o por la muerte de uno de los contrayentes, y tiene consecuencias, tiene causa y tiene consecuencias. Pero también el contrato de trabajo termina entre el empleador y el trabajador, le ponen fin a sus relaciones y tienen siempre una causa que justifique eso. Pero siempre también tienen consecuencias para una de las partes o para ambas partes. Así es. De ahí la importancia que tiene el tema que nos ocupa en esta hora, en este programa, y de ahí la importancia también de tener como invitado especial para tratar el tema conjuntamente con nosotros al licenciado Espinal, que se ha destacado en el país por su labor, su dedicación a la materia laboral. José, mira, hay una situación especial para nosotros abordar el tema. Lo primero que tenemos que definir es el contrato de trabajo. Nuestro código en República Dominicana, el Código de Trabajo, está contenido en la ley 1692 y especialmente el artículo 1 de ese código te establece lo que es un contrato de trabajo. Te dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona se obliga mediante una retribución a prestar un servicio personal a otra bajo la dependencia y dirección inmediata o delegada de esta. Es decir,
que ese artículo 1 de esa mencionada ley nos da una idea general de qué es un contrato de trabajo. Pero un contrato de trabajo hay que ver las clasificaciones que entran en el mismo. Oye, y perdón, porque, excúsame la interrupción así, razonando sobre el artículo 1 del Código de Trabajo, hay que precisar los 3 elementos constitutivos del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión en la realidad con otra modalidad de contrato. Perfecto. Un contrato de servicio de carácter comercial, civil, etcétera, etcétera. Se confunden a veces con el contrato de trabajo. Pero quisiera, si tú me lo permites, aportar los elementos de esa misma, del texto legal, el artículo 1 del Código, que dice, primero, dice que el contrato de trabajo por el cual una persona se obliga mediante una retribución, de manera que hay pago, hay remuneración, tiene que haber pago. El trabajo gratuito no es parte de esta materia, sino tiene que haber remuneración. Otro elemento, apretar un servicio la subordinación personal, sí, la subordinación. El carácter personal de la prestación de servicio, porque muchos creen que pueden mandarse a sustituir, hacerse sustituir porque con otra persona un día que no quieran ir al empleo. No. Y lo otro es, el otro elemento es la subordinación jurídica, es decir, estar bajo la dependencia del empleador. Esos 3 elementos, si no lo encontramos tal como lo define el artículo 1 del Código, no podemos hablar entonces de contrato de trabajo. Prestación de un servicio personal, remuneración a cambio de un pago y la subordinación jurídica. Sí. Correcto. Y en otros casos, naturalmente, el horario a cumplir, ya que forma parte también del contrato de trabajo, porque tú no puedes tener un contrato quedándote en tu casa. No, naturalmente, claro. Tú tienes que ir a un lugar que donde designe el empleador o de ambas partes acuerden y ejecutar ese contrato en ese lugar. Pero también el horario cuenta como parte de los elementos constitutivos del contrato de trabajo. Y un asunto, Jochi, el asunto del horario y del lugar de la ejecución del contrato. Hoy día asistimos, sobre todo en Europa, a una variante que los teóricos del derecho del trabajo le llaman la deslaboralización de la relación laboral, y es cuando el empleador te coloca a prestar el servicio aún en tu propia casa, tratando de romper el vínculo de subordinación. O sea que hay una modalidad, una reingeniería nueva de los empleadores que más adelante a lo mejor tratamos. Hay un asunto ahí mismo con relación a ese contrato de trabajo, porque hay una percepción, muchas veces, una percepción general de gente que por lo regular no tiene conocimiento en lo absoluto de lo que significa el derecho del trabajo. Y, por ejemplo, cuando hablamos de contrato de trabajo, no necesariamente tiene que haber un contrato por escrito. Puede haber un contrato verbal, y me gustaría una explicación de ustedes para orientación de aquella gente que no conocen del derecho. Sí, los contratos, especialmente laboral, pueden ser por escrito o también verbales. Pero cuando habla por escrito, el mismo artículo 22 del Código de Trabajo te dice, te lo habla bien clarito y te dice cómo debe ser ese contrato. Dice aquí, el contrato de trabajo, de todo contrato de trabajo, por escrito se harán 4 originales, uno para cada una de las partes, y los otros 2 para ser remitidos por el empleador al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones dentro de los 3 días de su fecha. Dicha autoridad local archivará en uno de los originales después de ser registrado en el libro que llevará a tal efecto y enviará el otro original en los 3 días de haberlo recibido al Departamento de Trabajo de su registro y archivo en esta oficina. Pero es una formalidad para el contrato por escrito. Sí, pero también, vuelvo y te repito, puede ser verbal. Ahora, ya en justicia, tú sabes si tú dices, yo tengo 5 años y realmente tú tienes 3 trabajando. Pero que eso fue verbal. No, entonces, tú te vas a los medios de prueba que establece el código, que eso lo trataremos más adelante, sí, que no son excluyentes, entonces tú puedes probar qué tiempo duró esa persona, en cuanto al testimonio, los testigos y eso. Pero bien. Pero eso es en caso del empleador, ¿verdad? De que puede probar qué tiempo duró ese trabajador. Pero ¿y ese trabajador cómo le demuestra a una autoridad, ante un tribunal, que en verdad tiene 5 años si lo tuviera? Si no hay nada por escrito que diga que usted tiene tanto tiempo trabajando. No, este código, lamentablemente, hay unas presunciones que son a favor del trabajador, Ignacio y José, que están contenidas en los artículos 16 y siguiente del Código de Trabajo, donde dice lo siguiente:
Formación y prueba del contrato. Se presume hasta prueba en contrario la existencia de todo contrato de trabajo en toda relación personal. Cuando se presenten en la práctica situaciones mixtas en las cuales el contrato de trabajo se haya involucrado con uno u otros contratos, se dará preferencia a aquel de los contratos que esté más vinculado a lo esencial del servicio prestado. Es decir, el Código en su artículo 16, esas presunciones van, en este caso, a favor del trabajador. No es él que tiene que probar en este caso, sino el empleador que debe probar ya cuando él alega tener un tiempo determinado que él no lo duró. Pero esas disposiciones están contenidas en los artículos 542 y siguientes de nuestro código. Para que también entiendo que debemos aclarar un asunto, y es, en materia de contratación laboral, el hecho de que el contrato se haga por escrito o de manera verbal no es un asunto que reviste tantísima importancia. ¿Por qué razón? Primero, en la mayoría abrumadora de los casos de las relaciones laborales son verbales. Naturalmente. Segundo, conocemos de algunos empleadores que usan mala práctica laboral y creen que yendo donde el mejor notario, donde el notario de su mayor confianza, y escriturar allí un contrato, hacer un papel ahí, llenarlo de letras, notarizarlo y que el trabajador lo firme, entienden que ya es esa la regla que va a aplicar en su relación. Y debemos aclarar que no es así. El mismo código, en uno de sus principios fundamentales, establece el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué significa el principio de la primacía de la realidad? Que en la materia laboral, el contrato realidad, o lo que se impone es la realidad, no lo que diga un papel, aunque esté bautizado por el Santísimo Papa de Roma. De manera que esta práctica, Jochi, que muchos empleadores, pues tenemos un contrato, pero le hablan de un salario que no es, le hablan de una función que no es, le hablan de una jornada que no es. Entonces, ese escrito, señor empleador, y nada es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por lo que decía el licenciado Espinar, que en materia de prueba, de discusión de una situación de la relación laboral, los elementos de prueba no tienen jerarquía. Usted va y deposita ese contrato escrito que usted tiene, pero el trabajador, por todos los medios posibles, por el que pueda usar, le demuestra que esa no es la realidad laboral. Entonces, ese papel, tenerlo en el expediente y lanzarlo a zafacón es exactamente lo mismo. Es decir, que no vamos a pensar que el hecho de tener un escrito ya ello implica probar que es así. No. Mira, José, escúchame, Ignacio, el legislador fue muy sabio cuando creó este código y precisamente afirmando y robusteciendo lo que tú dices, ahí está el principio 9 que dice que el contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, como usted decía, sino el que se ejecuta en hecho. Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este código. Pero también tú te vas al artículo 38, del Código de Trabajo y te dice: son nulas las cláusulas que tengan por objeto la renuncia o la limitación de los derechos que acuerda este código en beneficio de los trabajadores, y el contrato de trabajo se ejecutará como si tales cláusulas no existieran. Justamente eso que usted acaba de decir, confirmado por la ley. Eso es ahí palabra de Dios. Lo dice la ley, y qué bueno que estemos tratando este tema, porque yo pienso que vamos a llevar luz a la población. Escúchame, para comparar matrimonial, porque inicié hablando de contrato de matrimonio, para compararlo con esto. El artículo 38 está en consonancia con el principio 5º y noveno. El principio 5º dice: los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario. Así es. Ellos lo bautizamos, los que trabajamos en materia laboral, lo bautizamos como el principio de
irrenunciabilidad de los derechos que la ley y el contrato reconocen a favor de los trabajadores. Eso es irrenunciable y tiene un carácter de orden público. Claro. Es decir, que el propio trabajador no puede renunciar a ello. Y si renunciara, pues yo soy un enamorado del principio de irrenunciabilidad y siempre digo que ese principio es lo que le da razón de ser al derecho del trabajo. Porque si se permitiera aplicar el artículo 1134 del Código Civil, que dice que lo que es libre y voluntariamente es pactado por las partes se convierte en ley para ello, si permitiéramos aplicar esa libertad contractual del artículo 1134 a las relaciones laborales, no existiera el derecho del trabajo. No. ¿Por qué? Porque los empleadores, dado que estamos en un país subdesarrollado, donde los niveles de desempleo son alarmantes, se puede decir, el trabajador va a tomar el trabajo en las condiciones que disponga el empleado, como era antes de la aparición del derecho del trabajo. O sea, si eso fuera así, la aplicación del artículo 1134 habría que derogar el artículo 38, el principio quinto y el principio noveno. Entonces, una ley no va a entrar en contradicción. No, yo digo, si se aplicara Sí, aquello, esto no tuviera razón de ser. Precisamente, exactamente. No existiera. Eso es así. Bueno, señores, ha llegado un momento de una primera pausa comercial, pero yo quiero dejar en el aire una inquietud para encontrar respuesta de estos dos colosos del derecho del trabajo en la República Dominicana, porque hay que salirse del ámbito de la ¿Y usted no está exagerando? No estoy seguro que no estoy exagerando. Sí, está exagerando. ¿Qué te dice? Son 2-1, ganamos nosotros. Ganamos nosotros. Lo sometimos a asamblea, a votación. Y ya. Entonces, ya hemos visto, se dice en el derecho civil, se tiene por entendido que las pruebas por escrito son pruebas perfectas. En el derecho civil, y ahorita los dos expertos quizás puedan hablar un poquito más al respecto. Una prueba por escrito no puede estar por encima de una prueba testimonial. Entonces, como ha dicho el profesor, y lo ha secundado José Virgilio Espinal, la mayoría de los contratos de trabajo son contratos verbales. Como un trabajador en una gran empresa, donde por lo regular la mayoría siempre van a estar del lado de los empleadores para no perder su trabajo y esos asuntos, ¿cómo puede un trabajador con un testimonio contrarrestar una prueba por escrito que le imponga un empleador cuando tiene a todo el mundo en contra? Después de la pausa vamos a escuchar respuesta sobre esta inquietud que tengo yo y que yo sé que hay mucha gente que también se hace la misma pregunta. Como un aporte a la comunidad, el bufete jurídico licenciado José Cristino Rodríguez presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable el programa Derecho y Sociedad, un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad, sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable. El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo, está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Retornamos. La pregunta que dejamos en el aire antes de la pausa. Sí, Ignacio, mira, repetimos de nuevo. Esas presunciones del contrato de trabajo están consignadas en nuestro artículo 15 y 16
de nuestro Código de Trabajo. Artículo 15, te lo leo de nuevo. Se presume hasta prueba en contrario la existencia del contrato de trabajo en toda relación de trabajo personal. Cuando se presenten en la práctica situaciones mixtas en las cuales el contrato de trabajo se haya involucrado con otros u otros contratos, se dará preferencia a aquel de los contratos que esté más vinculado a lo esencial del servicio prestado. Artículo 16. Las estipulaciones del contrato de trabajo, así como los hechos relativos a su ejecución o modificación, pueden probarse por todos los medios. Sin embargo, ahí voy ya, la parte, la espina dorsal de esto. Sin embargo, se exime de la carga de la prueba al trabajador sobre los hechos que establecen los documentos que el empleador, de acuerdo con este código y sus reglamentos, tienen la obligación de comunicar, registrar y conservar, tales como planillas, carteles y libros de sueldos y jornales. Todo empleador, cuando contrata a un trabajador, debe hacerlo constar en una planilla. Ahí es lo que le llaman planilla de personal, planilla de personal fijo, planilla de personal móvil, dependiendo el contrato. Por ejemplo, trabajo estacional. Pero si el empleador no hizo eso, entonces esa falta él no puede prevalecer de eso en justicia. Esas presunciones están a favor del trabajador. La palabra del trabajador tiene más peso ante un tribunal que el hecho de que el empleador no haya llevado correctamente las planillas para tener el control. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Pero escucha, Jochi, es que no es eso de que la palabra del trabajador tenga más peso en términos de prueba, en materia probatoria. No es ese el problema. El problema es que si la ley pone a cargo del empleador una obligación, por ejemplo, como lo dice el párrafo del 16, sí. Si la ley dice al empleador, y no podía ser de otra forma, que tiene que llevar los registros, la planilla, los salarios, el inicio de la relación laboral, si lo pone a cargo del empleador, entonces no se puede sancionar al trabajador, pedirle que sea que pruebe una cosa que la ley no ha dicho que él es que tiene que llevar. Quien tiene que llevarla es el empleador, porque se presume que el empleador es el que tiene el control de la relación, el que tiene el poder de dirección y es el dueño del medio de producción. No puede invertirse el fardo de la prueba, entonces, y premiar al empleador, que esa es una de las partes más débiles de los empleadores. Y por eso que los empleadores censuran el Código de Trabajo, porque dicen que los jueces fallan siempre en contra de los empleadores. Pero si no cumplen, por ejemplo, con cosas como esa, ¿cómo creerte, Ignacio, tú que eres empleador, a la palabra tuya si tú no has cumplido con lo que la ley te dice que cumple? Sí. Entonces, a mí como tu trabajador, la ley no me pone eso. Si yo digo que tengo 10 años y tú no pruebas con esos registros o por los medios que sean, que yo lo que tengo es 1 año, ya es un problema tuyo que te falta, vamos a aplaudirte la falta tuya y a censurarme a mí. No puede ser al inverso. Mira, José, yo tuve una vivencia hace un tiempecito, 2 años por ahí, estando en una audiencia en la Corte de Trabajo de Santiago, donde ellos hicieron un comunicado. Los empleadores de la zona, Santiago, vamos a incluir a Mao también, se rebelaron diciendo que los jueces protegían a los trabajadores. Entonces, la juez presidente de la Corte de Trabajo de Santiago decía que no era así, que estaban las estadísticas de cuántos casos habían ganado los trabajadores y cuántos casos habían ganado los empleadores, pero que los casos de los empleadores lo que lo combaten son los buenos abogados y las buenas asesorías. Y es verdad, lo que decía José. Claro que sí. Un empleador que no tenga una asesoría adecuada, lamentablemente, se vaya a defender con el pecho al tribunal. ¿Y qué va a pasar? Ahorita no es porque que el juez se vendió, ni que el juez, es que usted no llevó las pruebas. Y en esto es asunto de pruebas, Ignacio. Entonces, ¿qué consejo darle para que pasemos a otro tema dentro de... Y una cosa, Ignacio, es que nosotros tenemos que desarrollar el tema de las causas por las cuales termina un contrato y las consecuencias de ello. Y usted no ha llevado al tema ya de litigio. Usted no ha llevado al tribunal. Sí, estamos en el tribunal peleando, discutiendo elementos probatorios. El problema es que yo pienso mucho en la gente que nos está viendo y que yo sé que estos temas le interesan.
No, lo que pasa es que una hora no es bastante para nosotros discutir el código. No, claro. Eso será cuestión de 2, 3 programas, sí, o tal vez 5 programas. Varios programas. Sí. Vámonos al tema de las causas y las consecuencias de la resolución del contrato de trabajo. No sé si quiere iniciar, Jochi, con las causales por las que termina un contrato de trabajo. Pero ven, decíamos que los divorcios, yo lo comparo siempre con el contrato de trabajo. ¿A usted le gusta como esos asuntos de los divorcios? Sí. Bueno, es que esas son realidades sociales. El contrato de trabajo, ¿por qué termina? Bueno, puede terminar por causa que atañen a las partes. Puede terminar con responsabilidad o sin responsabilidad. Hay diferentes criterios que se siguen para uno hablar de terminación. Un criterio es ese, el criterio de la responsabilidad. Sí. Termina con responsabilidad para las partes o sin responsabilidad para las partes. Criterios que no son absolutos tampoco. Pero hay también otro criterio. Hay otro criterio que dice, termina por causa ajena a la voluntad de la parte, por causa de la voluntad de una de las partes, o por causa que tienen que ver con ambas partes, con el empleador y el trabajador. Sí. O sea, ¿cuándo termina entonces, Jochi, un contrato? Vamos a partir del primer criterio, sin responsabilidad para las partes. Bueno, el código ha señalado 3 casos específicos sin responsabilidad. El mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo terminó sin responsabilidad. Sí. La otra causa es por la ejecución del trabajo. Es decir, usted firmó un contrato por 3 meses y ya llegó esos 3 meses, ya llegó al final del contrato, terminó sin responsabilidad por la ejecución. Y también otra causa es por la imposibilidad de la ejecución. Esas son las 3 causas en las cuales el código nos ha señalado que terminan sin responsabilidad para las partes. Ahora la pregunta que yo me hago ahí mismo para contestar es con relación a eso mismo, profesor. ¿Eso solamente se aplica para el contrato por tiempo indefinido o para el contrato de trabajo por tiempo determinado? No, esos son variedades del contrato de trabajo. Por el mutuo consentimiento se aplica a todos los contratos. A todo, porque el mutuo consentimiento. Así como usted y yo tenemos la libertad de establecer, iniciar la relación, también la ley, el Código de Trabajo, nos da la libertad para nosotros ponerle término al contrato por el mutuo acuerdo nuestro. O sea, y eso indistintamente aplica a, no importa la tipología del contrato de trabajo, aplica a todos. Correcto. Sí. Ahora, cuando Jochi dice por la ejecución del contrato, entonces hay que ver que es un contrato por cierto tiempo. Por cierto tiempo, naturalmente. Por cierto por eso tiempo. te hablaba de los 3 meses. Sí, y termina sin responsabilidad para las partes porque previamente ya hemos establecido, nos hemos puesto de acuerdo que es por 6 meses, por ejemplo. Entonces, si ya previamente establecimos que era por 6 meses, ¿por qué censurar la terminación? Déjame ponerte un ejemplo, Ignacio y José. Y amigos televidentes. Sí, amigos televidentes, naturalmente. Por eso estamos aquí. Sí. Mira, el Código de Trabajo, en su artículo 232 y siguiente, protege la mujer embarazada. Es decir, una mujer embarazada en un empleo prácticamente es sagrada. Él dice que no se puede despedir por el hecho de estar embarazada. Ahora, a pesar de que las embarazadas creen que perdona la redundancia, estar embarazada es tener licencia para entonces lo que tú quieres en una empresa. Y se pueden despedir las mujeres embarazadas, pero para eso hay un procedimiento. Ahora bien, tú como empleador contratas a una mujer por 2 meses, vamos a decir. Un contrato por escrito, como decía el artículo 22, como leí anteriormente, y resulta que a los 45 días esa mujer te notifica que está embarazada. Muchos se preguntan, ve acá, ¿qué puedo hacer? ¿La puedo desahuciar o la puedo despedir o qué puedo hacer? No, ya usted tiene un contrato por 2 meses con esa persona y no queda protegida por el código. Es decir, ya la mujer a los 2 meses va para afuera, ya no va a estar en su empleo. El código no la protege. Y mira que es una de las principales cosas buenas que tiene este código es proteger, en este caso, a la mujer embarazada. La toma casi intocable. ¿De acuerdo? Ya. Es muy importante porque la gente dice, bueno, está embarazada y no la puede despedir. Sí. Si tiene un contrato por cierto tiempo, aclaramos. Si es por tiempo indefinido, no, ya eso como dijo el licenciado Espinar, entonces no es
y eso es bueno, lo voy a matillar un poco, no es que esté prohibido el despido de la mujer en estado de embarazo, no. De gravidez. No es que está prohibido. El código contempla, porque la mujer en estado de embarazo no puede ir a la empresa, por ejemplo, y hacer y deshacer por el hecho de estar embarazada, no. Ahora, lo que la ley protege es la situación del embarazo de ella, que es una situación especial en las mujeres. En los hombres, pues, no. Entonces, por la situación especial que vive la mujer, y porque sabemos que una mujer en estado de embarazo no está en la misma capacidad de productividad económica que una mujer no embarazada. Entonces, la protege por eso. Y por lo que no se puede despedir es por el hecho del embarazo, y por eso es que el desahucio también es nulo en el caso de la mujer embarazada. Sin embargo, como decía el licenciado, si usted empleador tiene una o varias mujeres en estado de embarazo y ellas quieren hacer y deshacer, no, ellas tienen que cumplir sus obligaciones de trabajadora, y si incumplen e incurren en violación al propio código, el artículo 87, 88 y siguiente, entonces usted tiene la facultad de ejercer un despido, pero la ley quiere garantizar que no tiene nada que ver con el embarazo per se, y por eso es que manda el código a que se agote un procedimiento especial, que es la comunicación a la autoridad de trabajo, al Ministerio de Trabajo, para que ellos vengan mediante el servicio de inspección que tienen y comprueben a través de interrogar a la compañera de trabajo, a ella misma, que ha sido despedida no por estar embarazada, sino por haber incurrido en faltas que son sancionadas por el propio Código de Trabajo. Esa es la situación de las mujeres embarazadas. Sí, pero ya en el Ministerio de Trabajo deben otorgar, José, una resolución autorizándote a despedir, donde se comprueba que no es por el hecho del embarazo. Es decir, no basta con que tú solicites un inspector y compruebe, sino que venga, compruebe y den una autorización como si fuera una especie de sentencia, claro, una decisión administrativa que te autoriza a despedirla. Pero el hecho que te autoriza a despedirla no significa que no hay que darle algo. No, porque los derechos adquiridos, los derechos adquiridos, el código ha establecido claro que no importa la causa de terminación, le toca al trabajador siempre. Aunque un trabajador te robe, aunque un trabajador pelee, aunque un trabajador falte lo que falte, los derechos adquiridos, que son vacaciones, Navidad y bonificación, esos tres derechos el código contempla como sagrados para los trabajadores. Correcto, eso es muy atinada. Siempre le tocarán. Entonces me dicen, no, pero que me robó. No. Ahora, el trabajador que robó y que usted notificó al Departamento de Trabajo en tiempo oportuno, pierde el preaviso y pierde la cesantía. Y también pierde los 6 salarios que establece el artículo 95 en caso de que haya un litigio. Pero los derechos adquiridos no lo pierde. Sí. Otra situación, hablando del principio también de protección del código. Ahora mismo se creó una ley, y es la ley del SIDA, que también, por ejemplo, un trabajador que esté infectado con el VIH, para una empresa o empleador despedirlo, debe también someterlo al Departamento de Trabajo. Es un principio proteccionista del código, para que el Departamento de Trabajo autorice un caso similar al de la embarazada, que esa persona va a ser despedida por las faltas que cometió, no por el hecho de la enfermedad. Para el mismo caso del desahucio también, un trabajador que tenga VIH y que no haya cometido falta alguna en la empresa, usted va a salir de él, también debe someterlo previamente al Departamento de Trabajo. ¿Qué pasa? Si usted no lo hace, es nulo, y aunque usted le haya dado 1 millón de pesos, 5 millones de pesos, eso no vale ante la ley. Él puede demandar. Puede demandar, claro que sí. Mire, yo creo que hemos agotado, salvo que ustedes quieran abundar un poco más sobre las causas de determinación de trabajo sin responsabilidad, el mutuo acuerdo, la imposibilidad de ejecución y la ejecución de contrato. Perfecto. Pero ahora debemos hablar de la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad. Pero faltó una, bueno, es muy común, faltó una que es para una obra determinada, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes lo contrataron para pintar este edificio. Y usted son las modalidades del contrato. Exacto. Por tiempo indefinido. Usted duró 5 meses pintando el edificio. Terminó la obra. Usted terminó el contrato sin responsabilidad.
Lo mismo que si un ingeniero, esto se usa mucho en la materia de la construcción. Y es que un ingeniero contrata a un grupo para un edificio tal, una obra tal. El ingeniero, muchas veces he tenido casos que vienen y se lo plantean a uno, no, porque esa obra, pero usted de esa obra llevó ese grupo a otra obra. Sí, pero eso fueron 15 días después. Digo, no, pero es que el contrato para una obra es para esa obra. Si usted, esas personas, esos trabajadores de la construcción, se fueron con usted a otra obra con un tiempo no superior a 2 meses, el contrato se convierte en un contrato por tiempo indefinido. Y eso es bueno que lo entiendan los maestros constructores y los ingenieros civiles, porque con frecuencia se encuentran frente a situaciones de demanda laborales y ellos creen que el contrato es para una obra y es un contrato por tiempo indefinido con todas las consecuencias. Artículo 73 del Código de Trabajo. Los contratos por cierto tiempo terminan sin responsabilidad para las partes con el plazo convenido. Si el trabajador continúa prestando los mismos servicios con el conocimiento del empleador, su contrato será por tiempo indefinido y se considerará que ha tenido este carácter desde el comienzo de la relación. Correctamente. O sea, que más eso, claro de ahí no puede cantar. digo que era por tiempo, no, ya eso se borró. No, ¿sí? no, 15 días y qué sé yo qué, no. El artículo 73 te lo dice clarito. Sí. Para los ingenieros. Mira, José, aquí estaba viendo el artículo 31, perdón, 32, con relación a la terminación sin responsabilidad. Por ejemplo, mira lo que establece el artículo 32. Cuando el trabajo tiene por objeto intensificar temporalmente la producción o responder a circunstancias accidentales de la empresa o su necesidad, cesa en cierto tiempo. Son contratos por cierto tiempo. Ahora, ¿qué dice el código ahí? El contrato terminará sin responsabilidad para las partes con la conclusión de este servicio. Si esto ocurre exacto, antes de los 3 meses, sí, contado desde el inicio del contrato. En caso contrario, el empleador pagará al trabajador el auxilio de cesantía de conformidad a lo dispuesto del artículo 80 del Código de Trabajo. O sea que es igual como si fuera un contrato por tiempo indefinido. Ese contrato por cierto tiempo pero solamente tiene el asunto de la cesantía. Porque si no ha alcanzado un año, no tiene las vacaciones, pero hay la obligación del pago de la cesantía conforme a la escala que establece y la proporción de Navidad, naturalmente. No tiene derecho a vacaciones porque no ha tenido un año. Sí. Perfecto. Bueno, perfecto. Yo creo que, porque el tema de la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para la parte es más amplio. Claro. Y es el que más ocurre. Sí. La el ley, más común. Es el más común. Sí. La ley ha establecido 3 causas, Ignacio, con responsabilidad para la parte. El despido, el desahucio y la dimisión. Son las 3 causas que el código establece con responsabilidad. Y las 3 generan consecuencias. Ahora tendríamos, no sé si José quiere definir a cada uno que es un despido, que es un desahucio y que es una dimisión. Vamos antes de una pausa, que el director técnico está llamando a pausa. Vamos a la pausa y luego entonces retornamos con dar una idea rápida de cada uno de ellos para luego entrar a ver la interioridad. Y también incluso algunas casuísticas para que la gente entienda mejor. Señor director. Como un aporte a la comunidad, el Bufete Jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, presenta todos los sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable, el programa Derecho y Sociedad, un encuentro entre reconocidos abogados que analizan y exponen temas jurídicos de interés general. Derecho y Sociedad, sábados de 7 a 8 de la noche por UniTV Canal 10 de Universal Cable.
El bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, ahora tiene nuevo domicilio en su propio local, ubicado en la calle Emilio Artet, número 34, Mao Valverde. Trabajamos en materia penal, civil, comercial, laboral, inmobiliaria, asuntos de familia y otros, siempre con la capacidad y seriedad que amerita cada caso. Bufete jurídico, licenciado José Cristino Rodríguez, un equipo de abogados consagrados al estudio y el trabajo está a su servicio. Calle Emilio Arte, número 34, al lado de Caribe Tours, Mao Valverde. Teléfono 809-572-4878. Bueno, señores, vamos a hablar ahora de la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para las partes. Entiéndase, con responsabilidad para el empleador y también con responsabilidad para el trabajador. Bien, en este último tramo del programa vamos entonces a agotar la parte que más se ve en la práctica. Claro. Con responsabilidad, ¿cuáles son las causas de terminación? El desahucio, el despido injustificado y la dimisión justificada. Ahora bien, ¿qué es el desahucio como forma o causal de terminación de un contrato de trabajo? Lo define la ley como la decisión que toma una de las partes, porque puede desahuciar el empleador o el trabajador, es un derecho de ambos, de ponerle término al contrato de trabajo sin alegar causa. O sea, no hay que decir que se haya incurrido en falta, no. Sin alegar causa y dando aviso previo a la otra parte, que es lo que se llama el preaviso. Eso es desahucio. Es la voluntad o decisión de una de las partes, empleador o trabajador, de ponerle término al contrato de trabajo vinculante sin alegar causa y dándole aviso previo a la otra parte. El despido, entonces, es cuando el empleador, fíjense que aquí el empleador toma la decisión de ponerle término al contrato de trabajo alegando causa justificada en la cual esa falta ha incurrido el trabajador o víctima o objeto de despido. Pero estas causas tienen que estar establecidas en el Código de Trabajo. No pueden ser causales que estén en la mente o en la cabeza del empleador o fuera del código. Son causales legales. Cuando hablamos de causales legales, significa que tienen que estar expresamente establecidas en el Código de Trabajo. Lo de ¿por qué son tantas las discusiones en los tribunales? Porque entonces el empleador dice que lo despidió justificadamente y el trabajador dice que no ha incurrido en esa falta y que el despido fue injustificado, y eso es lo que vamos a discutir en los tribunales con todas las consecuencias que vienen más adelante. La dimisión. Señor trabajador, si a usted le están violando derechos, de los derechos que establece el propio código también, usted tiene la oportunidad, puede usted, si así lo desea, irse de la empresa, irse del centro de trabajo, comunicarle, porque tiene un plazo de 15 días a partir de la faltas que son continuas, que duran toda la vida. Usted coge la última ocurrencia de ella, entonces usted presenta mediante una carta una dimisión, lo comunica a la autoridad del trabajo y también al empleador, y tiene entonces después 2 meses para demandarlo, poniéndole término al contrato de trabajo usted, alegando, y obviamente va a tener que probar, que se le violaron derechos que la ley laboral reconoce a su parte. Entonces, la dimisión no es más que la terminación del contrato de trabajo por la voluntad del trabajador, alegando causa justa o falta cometida por el empleador en su perjuicio. Así terminan el desahucio, derecho de ambas partes. El despido, derecho del empleador, pero tiene que alegar y probar que el trabajador haya cometido faltas legales. La dimisión, terminación del contrato, es un derecho del trabajador, pero tiene que alegar
y probar que el empleador incurrió en falta en su perjuicio. Esas son las causales de la terminación del contrato con responsabilidad y son la mayoría de los casos que peleamos ante los tribunales laborales. Creo que más claro, aquí me acaban de poner un mensaje, yo no sé si puedo, si lo dejo para ahorita o lo digo ahora. Jochi quiere decir algo sobre eso, pero yo lo leo cuando usted termine. No, pero léalo. Ok. Dice aquí, tengo 5 años trabajando, gano 10,000 pesos mensuales. Me tratan bien en la empresa, pero me quiero ir y no me quisiera ir con las manos vacías. ¿Qué puedo hacer? Bueno, precisamente es lo que decía José ahora mismito. Ese trabajador tiene que chequear si le están violando algún derecho. Él dice que lo tratan bien en la Si empresa. si lo tratan bien, entiendo que no procede una dimisión. Si lo tratan bien. Pero si él tendría que leer el artículo 97 del Código de Trabajo, 97. Asesore los Jochi para ese trabajador. No, 97 y ver si cae dentro de una de las violaciones que establece el artículo 97 del Código de Trabajo. O sea, y si él no quiere demandar, si él no quisiera en esos asuntos, que no quisiera entrar en conflicto con sus empleadores, porque aparentemente lo tratan bien. Entonces ahí se va al artículo 75 del Código de Trabajo. ¿Y qué es lo que establece? El desahucio, lo que decía José. El desahucio no es más que cualquiera de las partes puede terminar el contrato sin alegar causa. Ahora bien, ¿qué pasa? Y esto sí es bueno aclararlo, que iba a hacer en mi intervención ahorita. Por ejemplo, cuando un trabajador es quien desahucia a la empresa, está en la obligación de acogerse a los plazos que establece la ley. Cuando el trabajador tiene de 3 a 6 meses, 7 días de preaviso. De 6 meses a 1 año, 14 días de preaviso. Más de 1 año, sin importar que tenga 80, 28 días de preaviso. ¿Qué pasa? Los trabajadores en la práctica lo que hacen es que llevan una carta de renuncia. Yo, fulano de tal, renuncio a la empresa a partir de la fecha. Y ellos creen que con eso ya resolvieron su problema y que tienen que pagarle prestaciones. No. Cuando el trabajador es quien desahucia la empresa, no le toca a la cesantía. ¿Por qué? Esa sanción está solamente para el empleador cuando es que él toma la iniciativa. Entonces, ¿qué podría hacer el empleador? Si es un trabajador muy importante, o muchas veces hasta por hacerle la maldad en la práctica, le cobra el preaviso. Porque está en la obligación de comunicárselo al empleador, de acuerdo a la escala que establece la ley, 7, 14 y 28. Si no lo hace, podría el empleador demandarlo en ese caso. Pero ese asunto de las renuncias, tienen que tener en cuenta con eso, porque ellos creen que renunciando le tocan su prestación laboral, y no es así. Oye, la renuncia que nosotros vemos muy común en la práctica de los trabajadores es el mismo desahucio. Es el mismo desahucio. Lo que tú explicas, es el mismo desahucio. Y entonces ellos no entienden que no cumpliendo con la obligación del preaviso, ellos no entienden que se están exponiendo. En vez de pedir que le paguen derecho, se están exponiendo a que lo demanden en pago de los valores correspondientes al plazo de preaviso por no haberlo otorgado. Yo quisiera en esa materia también, Jochi, porque el programa está casi en su parte final, y no quisiera despedirme, sobre todo en la materia del desahucio, diciéndole a los empleadores que la materia laboral no es para cualquier abogado. Yo a Jochi, ¿por qué nosotros invitamos? Y excúsenos que le llamamos Jochi, pero el pueblo conoce a Jochi como Jochi. Claro. No es de que José Virgilio Espinal, Jochi. No me más conoce es Jochi. Entonces, los empleadores, ¿por qué Jochi está hablándole, orientando a la sociedad? Sobre todo porque Jochi se ha dedicado a esta materia. Entonces, usted empleador, cuando no espere el caso que le llegue, desde mañana usted busca una asesoría laboral, que los abogados de Mao que trabajamos en la materia laboral no cobramos tanto tampoco por una igualita ahí, una igualita, sí, hombre, sí, un picapollo. Sí, un picapollo. ¿Ustedes trabajan por picapollo? Eso era eso tiene una historia. Eso era otro tiempo. Bueno. Entonces, búsquense para que no lleguen a la hora cero, pero un asunto importante. Si incurrieran en el error de buscar un abogado cualquiera no versado en la materia laboral, díganle la verdad, dótenlo de la documentación correspondiente, y si fue un desahucio, empleador, usted niéguese
a que le lleven a pelear eso ante los tribunales. Naturalmente. La razón, sencilla, la parte final del artículo 86, que le dice a usted, empleador, que usted tiene un plazo de 10 días computado a partir del momento que ejerció desahucio para pagar los derechos adquiridos y las indemnizaciones laborales al trabajador. Pero le dice que si pasó un día más de los 10 días, usted va a pagar un día de salario ordinario por cada día de retardo en el pago. Entonces, ¿cómo es posible que un abogado le diga a los empleadores, solo por cobrarle honorario, que alarguen el pleito y que no, que yo te gano esto? Mire, eso es algo imperdonable en el quehacer jurídico laboralista. Otra cosa, que hay confusión. Los empleadores creen que esos 10 días son 10 días laborables. No, son 10 días calendarios. 10 días, y así pasan 20 días. Ah, no, que son 10 días laborables. No, 10 días calendarios. Entonces, cuando el trabajador vaya y dice, no, pero a mí me faltan 10 días de salario, se acogió a la ley. Ah, no, pues entonces ahí viene el problema y se van para el tribunal y ya no son 10 días, después son 2 meses, 2 años. 2 años, 5 años. Sí. Hay sentencias que comienzan con 20.000 pesos, casos comienzan en 20.000 pesos y terminan en 2 millones. Por ese descuido y a veces por los abogados que no le dicen las cosas claras a los clientes. O no la saben o no se la dicen. Porque si tú caes en manos de un médico que no es especialista en la masa encefálica, él te va a hablar de cualquier otra cosa menos de eso. Y ese es el problema. Entonces, ese consejo queríamos dárselo a los empleadores, porque a veces uno ve, ellos mismos dicen que son víctimas, pero son víctimas de sí mismos. Son víctimas primero del incumplimiento de sus obligaciones legales para con los trabajadores, y segundo, son víctimas de seleccionar un abogado que no es versado en la materia laboral para poner que le litigue un caso, muchas de las veces que no es litigable el caso. Estamos en la parte ya final. Agradecemos profundamente el sacrificio del licenciado Espinar de esta hora, de un día como hoy, que se puede estar en su casa, con su familia, pero el programa, nuestra oficina, la sociedad, le sabrá remunerar, aunque no exista un contrato de trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que ha hecho con nosotros. De nuestra parte, agradecerle a toda la población que se mantiene en sintonía y recordarle que pueden ponerse en contacto con nosotros y exigir. Y decirle, dejarle una promesa, la materia laboral, muchos temas importantes que ya repetiremos otro programa con el licenciado Espinar o con otro experto en la materia laboral. Porque hay muchos temas en materia laboral que tratar con nuestra teleaudiencia. Recordarles que quien tenga interés en que se trate un tema en particular puede comunicarse con nosotros a la dirección electrónica derecho-sociedad@hotmail.com. Ahí está en pantalla, repito, por si no lo pueden leer, derecho-sociedad@hotmail.com. También pueden escribirnos a la dirección de la oficina, Bufete Jurídico Licenciado José Cristino Rodríguez, calle Emilio Arté, número 34, Mao, Valverde, República Dominicana. Jochi, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias por la invitación y estamos a su orden. Yo espero que no sea un programa, sino 5 o 6. Cada vez que ustedes me llamen, estaré aquí presente. Muchísimas gracias. Nosotros y el pueblo se lo vamos a agradecer. A ustedes, amigos televidentes y cibernautas, una vez más, gracias por el honor de su sintonía. Hasta el próximo sábado.